En este capítulo vamos a explicar el proceso de descolonización del mundo. Y empezaremos hablando de los motivos que la provocaron. La descolonización fue el proceso de independencia de los territorios ocupados por potencias extranjeras, principalmente europeas, de sus metrópolis. Gran parte del mundo estaba en manos de potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña principalmente. Pero las economías de estas últimas estaban devastadas tras la Segunda Guerra Mundial y, por si fuera poco, sus ejércitos diezmados. Además, habían sido derrotadas por Alemania en África y por Japón en Asia, y esto demostraba una debilidad de estas potencias europeas para mantener su dominio colonial. Y su prestigio había disminuido mucho, había acabado por fin la leyenda de la superioridad de la raza blanca y de la imbatibilidad de las potencias europeas en la batalla. Por si fuera poco, había toda una serie de agravantes como que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en contra del colonialismo y ansiaban repartirse el pastel mundial dejado por Europa, especialmente en África y Asia. Además, la ONU alentó el proceso político descolonizador con la Resolución 1514, es decir, la Declaración de Garantías de Independencia para las colonias y los pueblos. Con ella se aprobó oficialmente el proceso político descolonizador. Pasemos ahora a analizar en profundidad las causas que lo motivaron. La primera fue el deseo de independencia. La metrópoli explotaba los recursos económicos de la colonia y mantenía en la pobreza a la mayoría de la población colonizada. Además, gobernaba de forma despótica la colonia e imponía su forma de vida, idioma y cultura. Otra fue el auge de los nacionalismos. Cada zona era de diferente ideología, por ejemplo comunistas, islamistas, nacionalistas o capitalistas, y arraigaron mucho entre la población local. Esto hizo que se enfrentaran a las potencias colonizadoras. Además, muchos países eran contrarios a la colonización y lo manifestaron mediante diferentes documentos. Y todos ellos proclamaron el derecho de autodeterminación, que era el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Por ejemplo, esto se ve claro en la Carta del Atlántico, en la Declaración de la ONU o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las superpotencias, como no disponían de imperios coloniales, querían debilitar los que poseían los europeos, con el fin de atraer hacia su esfera de influencia a los nuevos estados independientes. ¿Y cómo fue el proceso de descolonización? Bueno, pues vamos a analizarlo en este siguiente capítulo. Los precedentes los encontramos en la independencia de los estados americanos. Todo empezó con la Revolución estadounidense contra el Imperio Británico, que dio lugar a los actuales Estados Unidos. Siguió con las guerras de independencia hispanoamericana, en la que las colonias se independizaron de España, y con la constitución del Imperio de Brasil. Al final, todo esto provocó la independencia de casi todos los países del continente americano. El proceso evolutivo fue el siguiente. Antes de 1945, en África se independizaron Liberia, Etiopía y Egipto, y en Asia los países de Oriente Próximo, China, Mongolia, Nepal, Bután y Tailandia. Entre el 45 y el 62 en Oriente Próximo lo hicieron el Líbano, Siria, Jordania y se creó el Estado de Israel. En el norte de África, Libia, Marruecos, Túnez y Francia, hay que decir que siguió ocupando Argelia en una guerra muy cruenta hasta su independencia en el 61. Y en Asia se independizó India, Indonesia e Indochina. Entre el 62 y el 75 lo hicieron casi todos los países del África subsahariana y Sudáfrica hizo lo propio pero manteniendo una política de segregación racial, el apartheid. Y entre el 75 y el 93 lo hizo prácticamente todo el cono sudafricano, Angola y Mozambique y Namibia. En el siguiente mapa podemos ver lo que hemos comentado país por país, con su respectivo año de independencia de la metrópoli. Un caso especial fue el de la Unión Soviética. Entre el 90 y el 91 se disolvió como país y dio lugar a la independencia de diferentes estados, las antiguas repúblicas soviéticas.
Hay que destacar que entre ellas la más importante fue Rusia, la heredera legal de la extinta URSS, y por un lado tenemos los países recién creados de Europa del Este y por el otro los de Asia Central. Las descolonizaciones por lo general no fueron pacíficas. Por un lado, muchos líderes anticolonialistas fueron perseguidos y asesinados por parte de sicarios de la metrópoli u otras potencias extranjeras, y por otro lado se expulsó y asesinó a miles de colonos que llevaban varias generaciones en dichas colonias, perdiendo lógicamente sus posesiones. Claros ejemplos de esto fueron los Pieds Noirs en Argelia o los descendientes de británicos en Rodesia del Sur. Estos dos casos fueron especialmente sangrientos en el proceso de la descolonización. Y aunque se produjo el proceso de descolonización, vino otro nuevo, el neocolonialismo. Recordemos que este proceso se produjo durante la Guerra Fría, y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pugnaban por el control y la influencia en África y en Asia. Tras la liberación política de estos estados, se mantuvieron generalmente las antiguas estructuras económicas, dándose el llamado neocolonialismo, es decir, la independencia política, pero la dependencia a otros niveles como comercial, ya que dependían de las importaciones de la metrópoli con precios altos y a su vez exportaban muy pocos productos como monocultivos o un solo producto mineral a la metrópoli a precios bajos. Esto provocó un desequilibrio en el intercambio comercial a favor de la metrópoli. También dependían económicamente, al carecer de medios técnicos, tener poca tecnología punta, y la industria existente estaba en manos de la antigua potencia colonizadora. Financieramente carecían de recursos económicos y debían pedir préstamos con elevados intereses, lo que provocó un aumento brutal de la deuda exterior. También tenían una gran dependencia social de la metrópoli, porque carecían de capital humano formado y el poco que tenían se les iba. Además, su sistema educativo no era eficaz. E incluso tenían una dependencia lingüística. Concretamente en África, el dominio cultural europeo duró solo un siglo, pero tuvo un gran impacto. Se adoptó la lengua oficial de la antigua metrópoli como respuesta a la gran diversidad de lenguas locales y a la inexistencia de lenguas con tradición escrita. En Asia el proceso no fue tan dramático y se establecieron varias lenguas oficiales, además del inglés. Pero en todos los países este idioma pasó a tener un papel destacado, ya que era la lengua internacional de la ciencia, la técnica y los negocios. Además, por si fuera poco, desde su independencia se ha dado constantemente una devaluación de las materias primas que exportan, mientras que la venta de bienes manufacturados que deben adquirir no para de aumentar. Esto genera un déficit comercial nocivo para dichos países. En resumen, que el neocolonialismo respeta la soberanía política de los estados independientes, pero por otra parte los hace depender económicamente de los estados más ricos, es decir, una independencia sui generis. Esto ha generado una gran desigualdad entre países ricos y países pobres. Por una parte, los ricos monopolizan la tecnología punta y el capital, mientras que los pobres tienen las materias primas pero están al margen de los grandes flujos de la economía mundial. Aquí podemos ver el mapa de países por Producto Interior Bruto nominal per cápita en 2018. El PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un año. Y otro mapa aún más significativo de la distribución de la riqueza es el Índice del Desarrollo Humano. El IDH mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas: disfrutar de una larga vida y saludable, el acceso a la educación y el nivel de vida digno. De la descolonización surgieron diversas organizaciones postcoloniales. Vamos a verlas. Gracias a tener una cultura, una historia y un pasado comunes, las antiguas potencias coloniales crearon instituciones que indirectamente las ligaban a sus antiguas colonias. La unión era voluntaria y podían dejar la institución cuando quisiesen. Estas organizaciones sirven para propósitos culturales, económicos y políticos entre los países asociados, aunque muchas de ellas se han convertido en políticamente prominentes y en entidades de pleno derecho.
Y en la siguiente tabla podemos ver ejemplos de organizaciones postcoloniales. En la columna de la izquierda tenemos la antigua potencia colonial, en la central la organización que se creó y en la derecha la fecha de fundación de cada una de ellas. Por ejemplo, podemos ver en este mapa 4 organizaciones internacionales cuyos miembros coinciden prácticamente con los antiguos imperios coloniales. Y finalmente analizaremos los países no alineados. Hubo toda una serie de países que no se decantaron por el bloque soviético o el occidental y decidieron explorar una tercera vía diferente a la política de bloques. Y así nació en abril del 55 el Tercer Mundo en la Conferencia de Bandung. Sus objetivos eran favorecer la cooperación económica y cultural afroasiática en oposición al colonialismo y neocolonialismo de las antiguas metrópolis y Estados Unidos, y además oponerse a la inclusión dentro del área de influencia exclusiva de la Unión Soviética. Al final se llegaron a unos acuerdos como la autodeterminación de los pueblos, la soberanía e igualdad de todas las naciones, la no discriminación de razas, el rechazo a la intervención extranjera y en asuntos internos de un país, la neutralidad de los estados y el alejamiento de la política de bloques, la coexistencia pacífica, el desarme y la prohibición de armas atómicas. A partir de ese momento se empezó a llamar Tercer Mundo a ese conjunto de países no alineados con ninguno de los dos bloques ideológicos. El siguiente paso se dio en la Conferencia de Belgrado. Allí se estableció el movimiento precisamente de países no alineados que integró inicialmente a 25 estados independientes. Los acuerdos a los que se llegaron fueron muy parecidos a los de la reunión anterior, con la incorporación de, por ejemplo, la oposición al apartheid en Sudáfrica o el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas. El crecimiento de este movimiento ha sido espectacular y de los 25 estados fundadores se ha pasado a 120 países miembros. Además, hay que añadir a otros 15 países observadores. En el siguiente mapa podemos apreciar los países actuales en color azul oscuro y los observadores en azul claro. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.